es persuadirlos de la siguiente verdad: tú necesitas la iglesia y la iglesia te necesita a ti. Ese es el propósito que tengo con este sermón: persuadirlos de que comprendan que la iglesia los necesita y ustedes necesitan la iglesia, y es por este propósito que hoy vamos a estar hablando de la membresía de la iglesia. Ahora, yo sé que para muchos de ustedes ese término es un poco extraño, y eso se debe a que nosotros no estamos acostumbrados a asociar el concepto de membresía con el concepto de iglesia. Cuando pensamos en membresía, nos es más fácil relacionar esa idea con un centro comercial. Por ejemplo, si ustedes tienen la tarjeta del supermercado Price Smart, es porque ustedes son miembros, ¿cierto? Y clientes constantes de ese almacén o ese supermercado. Si pagamos mensualmente a la plataforma de Netflix para ver películas, es porque somos miembros de esa plataforma, ¿cierto? Damos nuestros datos, hacemos un aporte y recibimos un servicio. Incluso si pagamos una mensualidad en el equipo de fútbol que nos gusta, ¿cierto? Vamos a ser miembros y socios del club deportivo, y así podríamos encontrar varios ejemplos de membresía a nuestro alrededor. Pero membresía en la iglesia, eso suena. Sin embargo, no debe preocuparnos el hecho de que eso suene raro, sino que más bien debemos preguntarnos si el concepto de membresía es bíblico. Así que pregúntele ahí al que usted tiene a su lado: ¿la membresía en la iglesia es bíblica? Ahora yo le invito a que le responda a esa persona, ¿sí o no? Bueno, si no sabe qué responder, le voy a dar argumentos allá. ¿Es la membresía de la iglesia bíblica? Bueno, la respuesta es sí. La membresía es un concepto bíblico, y el texto que acabamos de leer así lo prueba. El apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, escribió esta carta, y él es quien dice: así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente, ¿qué? Miembros los unos de los otros. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 27, el apóstol dijo también: ahora bien, vosotros sois el cuerpo de Cristo, y cada uno individualmente ¿un qué? Miembro de él. Hermanos, en estos dos pasajes, Pablo es muy enfático en comunicarnos que los discípulos de Cristo, los seguidores de Cristo, son miembros del cuerpo de Cristo, y por lo tanto están conectados los unos a los otros. Entonces, la membresía es un concepto bíblico, y quiero ser enfático en eso. No es un modelo empresarial, no es una idea que se le ocurrió a una denominación, no es algo que vimos en un sueño o en una visión. No, es un concepto que proviene de las Escrituras. Ahora, además de ser un concepto bíblico, la membresía tiene un propósito. ¿Cuál es el propósito? Bueno, es el siguiente: la membresía busca que cada persona que haya hecho una profesión de fe sincera se comprometa de manera formal con el Evangelio y con la iglesia de Jesucristo. Ese es el propósito de la membresía: que cada persona que ha hecho una profesión de fe creíble
se comprometa con el Evangelio y con la iglesia. Entonces, tranquilos, no es un método para que nos convirtamos en una iglesia más grande, ¿sí? No es tampoco un método para convertirnos en una iglesia más próspera, ni es una manera de excluir a ciertas personas. La membresía es un concepto bíblico que tiene un propósito: afirmar nuestro compromiso con Dios y con los demás. Ahora, teniendo ese propósito en mente, yo quiero tratar 2 puntos en este sermón. Primer punto: la necesidad de la membresía. La necesidad de la membresía. Una de las cosas que muchas personas se preguntan con relación a la membresía es si la membresía es necesaria. De hecho, al escuchar este tema es posible que algunos de ustedes se estén preguntando lo siguiente: ¿de verdad es necesario que yo haga un compromiso formal con el Evangelio? ¿Es necesario eso? ¿De verdad es indispensable que yo tenga que unirme con otras personas, de las cuales hay algunas que no me caen tan bien? ¿Es necesario que yo tenga que unirme a una congregación? ¿Por qué no solamente puedo asistir y ya? Bueno, yo quiero darle 2 razones bíblicas de por qué usted necesita la membresía, de por qué la membresía es necesaria, de por qué usted necesita formalizar su compromiso con el Evangelio y su compromiso con la iglesia. Así que en este punto voy a dar 2 razones. Primera razón: la membresía es necesaria porque fuimos creados para vivir en comunidad. La membresía es necesaria, ¿por qué? Fuimos creados para vivir en comunidad. No sé si ustedes han visto una película que se llama Náufrago. ¿Sí la han visto? ¿No? ¿Alguien no ha visto esa película? Bueno, si no la han visto, esa película cuenta la historia de un hombre que sobrevive a un accidente aéreo y él termina viviendo solo en una isla. Y con el pasar de los días él aprende a conseguir alimento, aprende a pescar, construye una casa para poder como vivir bien allí, algo muy improvisado, y como que consigue muchas cosas, pero lo que nunca encuentra es compañía. Él nunca encuentra personas. Y es tanta la soledad que este hombre termina haciéndose amigo de un balón de voleibol que se llama Wilson. Y esa historia es bien triste porque cuando a él se le pierde el balón, ese hombre llora como si se hubiera muerto una persona. Ahora, a nosotros nos gustaría ser como Tom Hanks en esa película, estar solos, aislados del mundo, sin que nadie nos incomode, sin que nadie nos moleste, sin que nos digan nada. Y eso me recuerda una frase muy popular que suelen decir las mamás: un día de estos me voy a desaparecer y voy a ver qué es lo que van a hacer, a ver cómo es que van a sobrevivir. Y cuando las mamás dicen eso, tienen un deseo sincero de desaparecer, de estar solas en una isla desierta sin saber de nadie. Ahora, ese sentimiento no solamente lo tienen ellas, es un sentimiento que compartimos muchos de nosotros. Nos gusta estar aislados, solos. Vivimos en una sociedad individualista en donde las personas prefieren mantenerse alejadas. No obstante, el diseño de Dios para nosotros está muy lejos de vivir como personas egoístas o como personas solitarias. A través de la Biblia, el Señor nos enseña que fuimos creados para vivir ¿en qué? En comunidad.
Y quiero mostrarles esto a través de las Escrituras. Nosotros fuimos creados por un Dios que trabaja en comunidad. Por ejemplo, piense por un momento en la creación del hombre. En nuestra creación, Dios trabajó en conjunto. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo participaron activamente de la creación. Fue un evento comunitario. Observe lo que dice Génesis capítulo 1, versículo 26. Génesis 1, 26. Y dijo Dios: hagamos, note en plural, hagamos al hombre a nuestra, plural, imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. Iglesia, nosotros fuimos creados por un Dios que se relaciona. Las tres personas de la Trinidad, que son un mismo Dios, trabajaron en comunión en el momento de la creación. Y si nosotros somos hechos a la imagen de Dios, ¿qué podemos deducir de eso? Que fuimos creados ¿para qué? Para relacionarnos con otros. Así que, hermanos, la soledad absoluta y el individualismo nunca ha sido el plan de Dios para su pueblo. De hecho, cuando Dios vio que el hombre estaba solo, ¿qué fue lo que dijo? Génesis capítulo 2, versículo 18. No es bueno que el hombre esté solo. Le haré una ayuda idónea. No es bueno. Hasta ese momento, en cada día de la creación, Dios había visto la creación y había dicho: es buena, es buena, es buena. El hombre es bueno, pero el hombre solo. Dios creó a Adán y a Eva para que juntos pudieran reflejar la imagen de Dios al tener comunión, relación entre ellos. Desde el principio fuimos creados para estar en relación con nuestro Creador y con otros hermanos. O por ponerlo en estas palabras, nos hicieron para amar, servir, disfrutar el uno del otro. Fuimos creados para eso, para la gloria de Dios y para servir y disfrutar del otro. Fuimos creados para trabajar juntos. Fuimos creados para compartir la alegría y el afecto que sentimos por nuestro soberano Creador. No es bueno que el hombre esté solo. Ahora bien, eso suena maravilloso, ¿cierto? Sin embargo, todos sabemos que la vida en comunidad, y sobre todo en la comunidad cristiana, es difícil. En una iglesia podemos encontrar desacuerdos, discusiones, hipocresía, personas difíciles, etcétera, etcétera. De hecho, una de las razones por las cuales algunas personas no desean hacer parte de la iglesia es porque quieren evitar todo ese tipo de cosas. No obstante, eso tiene una explicación bíblica. La razón por la cual hay tantas relaciones fracturadas y tantos conflictos entre nosotros dentro de la iglesia y aún dentro de los hogares es a causa del pecado. Es a causa del pecado. Cuando Adán y Eva se dieron ante la tentación, las relaciones, la comunión que existía en perfecta armonía se rompió. Su relación con Dios cambió por completo, se fracturó. Ellos pasaron de estar en la intimidad con Dios a esconderse y a alejarse de Él. Además de eso, el pecado también fisuró la relación entre Adán y Eva. Si ustedes leen
Génesis capítulo 3 van a ver cómo ellos empiezan a culparse mutuamente. El pecado afectó la vida en comunidad. Así que desde los días del Edén hasta hoy, no solamente nacemos en pecado, sino que nacemos en un entorno en donde la relación con Dios y la relación con otros está rota. Hay matrimonios fracturados, personas que están a punto de divorciarse a causa de infidelidad, de abuso, de maltrato físico. Hay relaciones familiares fracturadas en donde el papá ya no le habla a los hijos o los hijos ya no le hablan al papá, y lo mismo en relación con la mamá o con otros hermanos. Hay amistades rotas, personas que eran amigos y no se volvieron a hablar a causa del pecado, y hay personas alejadas de Dios, todo a causa del pecado. Sin embargo, no todo es mala noticia, y damos gracias a Dios por eso. Hay una buena noticia. ¿Quieres saber cuál es? Génesis 3:15 promete un redentor que restauraría todas las cosas, y ese redentor es Jesucristo. Es Jesucristo. ¿Y qué está haciendo Dios a través de Jesucristo? Está levantando un pueblo para sí y está restaurando nuestra relación con Dios, pero también nuestra relación con los demás. Si su vida está rota, si su relación con Dios está quebrantada, si su matrimonio está quebrantado, si sus relaciones familiares están quebrantadas, la solución está en Jesucristo. Él redime todas las cosas. Así que claro, en la iglesia usted no va a encontrar personas perfectas, pero usted va a ver que Dios está trabajando en la iglesia. Él está trabajando en la comunidad, está santificando la iglesia, y a través de su Espíritu Santo, obrando en nosotros, Él nos permite amarnos, nos permite servirnos, nos va transformando, nos va haciendo personas menos egoístas y nos va revistiendo de Cristo. Así que, hermanos, en la iglesia no solamente encuentran el mensaje de nuestra reconciliación con Dios por medio de Jesucristo. La iglesia es también el laboratorio en donde Dios está restaurando nuestras relaciones quebrantadas. Por lo tanto, hermanos, la membresía de la iglesia es necesaria porque nos recuerda que fuimos hechos para vivir en comunidad. La membresía de la iglesia nos recuerda que las cosas no son como deberían ser. Hay personas difíciles, somos personas difíciles, pero Dios está restaurando todo por medio de su Hijo Jesucristo. No hay excusa para no pertenecer a la iglesia de Cristo. Segunda razón, la vida cristiana no es una vida de individualismo. La vida cristiana no es una vida de individualismo. ¿Ustedes conocen o han escuchado la palabra oxímoron? ¿Han escuchado esa palabra, oxímoron? Yo tampoco la había escuchado hasta hace muy poco, así que vamos a aprender todos juntos. El diccionario define la palabra oxímoron como un conjunto de palabras contradictorias o incongruentes. Eso es un oxímoron, un conjunto de palabras contradictorias o incongruentes. Por dar un ejemplo, frases como suba para abajo. ¿Usted tiene que hablar de esa forma? A veces. Eso es una contradicción. O de los mismos creadores de baje para arriba. Es el contrario. Esta otra frase,
Estoy tan flaco que no quepo de lo gordo en esa camisa. Eso es una contradicción. Bueno, esas palabras son un ¿qué? Un oxímoron. Y bajo esa definición podríamos decir que la siguiente frase también es una contradicción. Cristiano sin iglesia. Un cristiano sin iglesia es un oxímoron. Hoy en día hay muchas personas bien intencionadas que dicen que tienen una relación con Dios, pero no tienen una relación con la iglesia. Y estas personas tienen sus razones de peso para afirmar eso. Sin embargo, hay que aclarar que eso es un poco contradictorio, porque sería como decir que yo tengo una relación, un vínculo familiar con mi papá, pero no un vínculo familiar con mi mamá. Un cristiano, cuando dice que tiene una relación con Dios, pero no una relación con la iglesia, eso es contradictorio. Un cristiano de la iglesia primitiva dijo alguna vez: todo aquel que puede tener a Dios como padre, entonces puede tener a la iglesia como madre. Iglesia, lo que trato de decir es esto: si tenemos una relación con Dios, necesariamente debe existir una relación con el pueblo de Dios. No hay lugar para el individualismo. O como lo dice un predicador, no existe el cristiano tipo llanero solitario. No existe. No existe. No hay cristianos llaneros solitarios. ¿O hay alguien aquí que tenga antifaz? No, ¿verdad? Bueno, el hermano allí tiene ojeras, no antifaz. Bueno, nosotros necesitamos entender una verdad. Desde Génesis hasta Apocalipsis, ustedes pueden ver que Dios está levantando para sí un pueblo. Un pueblo. Y note que dije pueblo, no individuos. ¿Y por qué digo pueblo y no individuos? Porque la identidad cristiana está ligada a la comunidad en Cristo. Piensen esto. En la Biblia, ¿para quién fue escrito el Pentateuco? ¿Para un individuo? Para el pueblo de Dios. ¿A quiénes le hablaron los profetas? Al pueblo de Dios. Los salmos fueron escritos por personas que eran parte de ¿quién? El pueblo de Dios. Los evangelios fueron escritos para ¿quiénes? Las iglesias del primer siglo. Las cartas individuales a Timoteo, Filemón y Tito están habladas en un contexto ¿de qué? De iglesia. ¿Cómo se llaman las cartas del Nuevo Testamento? Efesios, Colosenses, Filipenses. ¿Esos son qué? Iglesias. Apocalipsis. ¿A quién le habla Dios en Apocalipsis? El cristianismo es de una vida ligada a la comunidad. Cuando usted nace, automáticamente tiene papá, mamá, hermanos, tíos, primos, abuelos. ¿Es así o no es así? Lo mismo sucede en la vida cristiana. Usted nace de nuevo e inmediatamente tiene una familia en Cristo. Así que no podemos ir llevando vidas individualistas diciendo: ustedes por allá y yo por aquí solito, en mi isla, aislado como un náufrago. Cuando las escrituras hablan de la iglesia, emplean metáforas. Y esas metáforas nos recuerdan que existe como una conexión muy importante, muy profunda entre Cristo y nosotros, pero también un vínculo entre nosotros como creyentes. Obsérvelas o recuerde las metáforas que la Biblia nos da acerca de la iglesia. Por ejemplo, en Juan 15, del versículo 1 al 17, no lo voy a leer porque es un texto muy amplio, se nos dice que Jesús es la vid y nosotros somos los pámpanos o las ramas. Las ramas están unidas a
la vid y por lo tanto están unidas entre ellas mismas. Efesios capítulo 2 versículo 20 y Primera de Pedro capítulo 2 versículo 5 nos dicen que Jesús es la piedra angular. Hace un momento cantábamos, Él es el fundamento, pero también nos dicen que nosotros somos piedras vivas construidas sobre esa roca. Unión con Cristo y unión con otras personas. Y Romanos capítulo 12 versículo 5, que fue el texto que leímos al comienzo, y 1 Corintios 12 del 1 al 27 nos dicen que Jesús es la cabeza del cuerpo y nosotros somos miembros de ese cuerpo y al mismo tiempo individualmente miembros los unos de los otros. La Biblia es clara. No hay indicio de individualismo, no hay indicio de independencia en ninguna de esas metáforas. Si usted está unido a Cristo, por ende está unido ¿a qué? Al cuerpo, a los demás miembros. En Cristo cada creyente está relacionado con todos los demás cristianos. Por lo tanto, el compromiso y la participación activa en la iglesia no son negociables. Por esa razón, el compromiso y la participación activa en la iglesia no son negociables. Ahora, déjenme aclarar algo. Con esto no estoy sugiriendo que nos vamos a ir a vivir todos en una misma casa, si eso es lo que le preocupa. Ni que nos vamos a ir a vivir a un campo grande, como esas sectas que asustan un poco, ¿no? Tampoco estoy sugiriendo que la salvación no es un asunto personal o que usted no tenga una relación personal con Dios. Por supuesto que sí, Dios se interesa en los individuos y por los individuos, y cada uno de nosotros es responsable de sus pecados y responsable de sus acciones y palabras ante Dios. Claro que sí, hay una relación íntima, personal con el Señor, pero eso no significa que no existe una comunión con el cuerpo de Cristo. Una cosa no quita la otra. Que tengamos una relación personal con Dios no anula el hecho de que tenemos o debemos tener una relación con la iglesia. En conclusión, hermanos, ustedes necesitan la iglesia y la iglesia los necesita a ustedes. Por eso la membresía es necesaria. Ahora, segundo y último punto. En este punto, yo quiero responder una interrogante bien importante, que yo sé que usted no me está preguntando, pero es necesario que usted sepa la respuesta. La pregunta en cuestión es la siguiente: ¿quiénes son los miembros de la iglesia? ¿Qué hacen? Esa es una buena pregunta. Bueno, usualmente se piensa, y ese es el segundo punto, los miembros de la iglesia, usualmente se piensa que todo aquel que asiste a una iglesia es miembro de la congregación. Eso es lo que usualmente deducimos. Alguien que va a la iglesia es miembro de la iglesia. Pero esa idea, ojo a esto, esa idea está un poco lejos de la realidad. Creer que toda persona que asiste a la iglesia es un miembro de la misma, es como si yo afirmara que toda persona que entra a mi casa tiene mi mismo apellido. Entonces, si usted piensa que ser miembro de la iglesia es simplemente asistir y ya, tiene que trabajar un poquito en ese concepto. Hay que cambiar un poquito esa idea. Es mejor pensar en los miembros de la iglesia de la siguiente manera. Los miembros de la iglesia, me refiero en especial o particularmente a las personas adultas o jóvenes o con conciencia,
son personas que han hecho profesiones de fe creíbles. ¿Qué es una profesión de fe creíble, pastor? Bueno, es cuando alguien se ha comprometido con el Evangelio, aceptando a Jesucristo como su único Salvador y lleva día tras día una vida de arrepentimiento. Constantemente va en un lugar contrario hacia donde se dirige el pecado. Es una persona que día tras día trabaja en su carácter, lucha con sus pecados, con sus dificultades, y aunque avance poquitico, ahí va. Entonces eso es un mejor entendimiento de lo que es un miembro de la iglesia. Ahora, eso no significa perfección. En esta tierra, los miembros de la iglesia no van a ser del todo perfectos. No van a ser perfectos hasta que estemos en la presencia del Señor. Alguien dijo alguna vez que la iglesia en esta tierra no es un museo de gente perfecta, sino un hospital de pecadores arrepentidos. Y tiene algo de razón en eso. Por lo tanto, debemos ser equilibrados en esto. No todo el que asiste a la iglesia es un miembro, pero no todo miembro de la iglesia es perfecto. ¿De acuerdo? No todo el que asiste es miembro, pero no todo el que es miembro es perfecto. Está en un proceso, ahí va avanzando. No es que está cómodo en su pecado y sigue en el mismo pecado años y años. No, va poquito a poquito en ese proceso. Entonces, ¿qué necesitas para ser miembro de la iglesia? A Cristo. Cree en Cristo. Coloca tu fe en Él. Arrepiéntete de tus pecados y síguelo. Ahora, añadido a esto, quiero ser puntual, porque yo sé que estoy dando mucha información. Les motivo a que luego, con más tiempo, escuchen este audio de la prédica. En este tiempo quiero añadir 3 cosas, rápidamente, sobre características de un miembro, y son muy básicas, son muy simples. Entonces, además de hacer una profesión de fe creíble, un miembro de la iglesia es alguien que se congrega frecuentemente. ¿De acuerdo? Además de una profesión de fe creíble, un miembro es alguien que se congrega frecuentemente. Si usted lee el Antiguo Testamento, usted se va a dar cuenta que el pueblo de Dios fue literalmente llamado a reunirse para adorar. Y no puedo, por cuestiones de tiempo, leer el texto, pero en Deuteronomio 31, del 11 al 12, usted ve cómo el pueblo es convocado a adorar a Dios. Y en el Nuevo Testamento leemos que la iglesia primitiva siguió ese patrón de reunirse, de congregarse. Hechos, capítulo 2, versículo 46. Entonces, una de las cosas que Dios espera de nosotros como creyentes o como miembros de la iglesia es que nos congreguemos constantemente, semanalmente. De hecho, Él nos advierte en Hebreos, capítulo 10, versículo 23 al 25, lo siguiente: mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que prometió. Y consideremos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Entonces, basado en Hebreos del 23 al 25, puedo decir tranquilamente que un miembro de la iglesia es aquel que se compromete a asistir semanalmente a la iglesia, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbres. Ahora, claro, hay algunas veces que se presentan cosas, podemos enfermarnos, se puede presentar algo de último minuto,
dificultades, problemas, hay incluso personas que por temas de fuerza mayor trabajan los domingos, ¿verdad? Pero también debemos reconocer que en ciertas ocasiones preferimos otro tipo de actividades el domingo. A veces como que preferimos hacer algo distinto a congregarnos con Dios y con su pueblo. Y cuando eso pasa, debemos evaluar cómo están nuestras prioridades. Y debemos evaluar qué entendimiento tenemos del día del Señor. ¿Qué entiende usted por el día domingo? ¿Qué dice la Biblia sobre el día domingo? Ahora yo sé que esto puede incomodar a algunos. Y si ese es el caso, yo no quiero incomodar a nadie. Pero si se siente incómodo, yo le pido que recuerde que lo que estoy diciendo parte del texto que acabamos de leer en Hebreos. Consideremos cómo estimularnos unos a otros en amor y en las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Entonces, un miembro de la iglesia hace una profesión de fe creíble y se congrega semanalmente. Segundo, un miembro de la iglesia elige voluntariamente someterse a los pastores. Íbamos bien hasta ahí, o medio, sí. Como lo dije anteriormente, miembro no solamente es el que asiste, sino que también es aquel que se sujeta al pastorado que hay en la iglesia. Hebreos capítulo 13, versículo 17. Hebreos 13, 17. Obedeced a vuestros pastores. Ahora esa palabra pastores, ese énfasis, esa palabra puede ser también traducida como los que gobiernan sobre ustedes. Entonces, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por nuestras almas como quienes han de dar cuenta. Permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose. Amén, gloria a Dios, porque eso no sería provechoso para vosotros. Es un chiste, no tengo quejas de nadie. La palabra de Dios nos enseña que debemos obedecer y sujetarnos a nuestros pastores. Ahora, no sé qué entiende usted por obedecer y sujetarse, pero quiero aclararle que eso no significa que usted tenga que rendirle pleitesía a los pastores. Obedecer y sujetarse no significa que el pastor es amo y dueño de su vida o que usted es el esclavo de su pastor. Amén, dicen todos, ¿no? Estaban asustados. Bueno, hoy en día hay muchas personas que, como no comprenden lo que significa la sujeción, están sujetas a liderazgos abusivos, en donde el pastor le dice qué trabajo aceptar, qué trabajo no aceptar, qué vacaciones tomar, cuándo tomarlas, cuándo no tomarlas, donde la gente le tiene que pedir permiso por todo. Hay un pastor amigo que nos contaba una vez que una persona nueva en la iglesia lo llamaba todo el tiempo a pedirle permiso por todo. Y él decía: hermano, vaya y haga lo que tenga que hacer, haga sus vueltas. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay un concepto de sujeción o de obediencia correcto. Entonces, si la obediencia y la sumisión no significa ser esclavo del pastor, entonces, ¿qué es? Bueno, los pastores sirven a la iglesia en representación de Cristo. Los pastores sirven a la iglesia en representación de Cristo. ¿Qué hacen ellos? Predican, enseñan y aplican la palabra de Dios.
están puestos en el pueblo para discipular, proteger, cuidar y guiar a las ovejas del pueblo. Ellos dirigen y guían la iglesia conforme a las Escrituras. Entonces, si un pastor ejerce un gobierno en la iglesia con base en lo que está en la Biblia, el mandato de Dios es que haya ¿qué? Obediencia y sometimiento. O por ponerlo de manera práctica, si usted le pide un consejo al pastor y el pastor le da un consejo basado en la palabra de Dios, siga el consejo, porque él está apoyado en la Escritura para aconsejarlo. Si el pastor le dice algo con respecto a su carácter, algo en lo que usted deba trabajar o cambiar, no se ponga bravo, escúchelo. Ese es el trabajo del pastor. No se lo haga difícil. Hay muchas personas que dificultan la labor del pastor porque no se quieren dejar orientar en sus vidas. Y por esa razón el texto dice: permitidles que lo hagan con alegría y no quejándose. Entonces, si usted es un miembro de la iglesia, faciliten el trabajo del pastor, escúchelo. Si lo que él está diciendo está en la Biblia, siga ese consejo. Siga lo que el pastor enseña desde el púlpito, siga lo que el pastor le enseña de la Biblia de manera individual y lo que él le puede decir en un discipulado. Ahora, note también que dice: sujetaos a ellos porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuentas. Hermanos, los pastores no son la cabeza de la iglesia. No es ni la última ni la máxima autoridad. Y ningún pastor en ninguna iglesia lo es. Que se comporten como si fuesen, eso es otro cuento. Pero ningún pastor es la última ni máxima autoridad de la iglesia. Por encima de nosotros hay alguien más. ¿Quién es ese alguien más? Jesucristo. Entonces, calcule a quién tiene que rendirle cuentas su pastor. ¿De quién? De los miembros de la iglesia. Eso es un asunto de mucha responsabilidad. Nosotros velamos por las almas de los miembros como quien tiene que rendir cuentas delante de Dios. Por lo tanto, si usted es un miembro de la iglesia, deje que su pastor lo guíe bíblicamente, que él lo instruya por medio de las Escrituras. ¿Por qué? Porque él es responsable por usted si es un miembro. Y por último, los miembros de la iglesia sirven a otros miembros. Entonces, los miembros de la iglesia hacen profesiones de fe creíbles. Los miembros de la iglesia se congregan constantemente, se sujetan y sirven a otros miembros. Romanos capítulo 12, versículo 4 al versículo 8. Romanos 12, del 4 al 8 dice: pues así como en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función, así nosotros, que somos muchos, somos un cuerpo en Cristo, e individualmente los miembros los unos de los otros. Pero teniendo dones que difieren según la gracia que nos ha sido dada, usémoslos. Si el de profecía, úsese en proporción a la fe. Si el de servicio, en servir. O el que enseña en la enseñanza. El que exhorta en la exhortación. El que da con libertad. El que dirige con diligencia. El que muestra misericordia con alegría. Este texto nos revela nuevamente que un cristiano sin iglesia es un oxímoron. ¿Qué pasó? Ya lo habíamos aprendido, lo habíamos ensayado. Entonces, otra vez. Grabando. 5, 4, 3, 2. Este texto
nos revela nuevamente que un cristiano sin iglesia es un oxímoron. Los cristianos no son llaneros solitarios, son discípulos de Cristo que hacen parte de un cuerpo y en ese cuerpo se sirven los unos a los otros. ¿Con base en qué? Con base en los dones que usted tenga. No todo el mundo tiene que ser un pastor, no todo el mundo tiene que estar enseñando a otros, con base al don que Dios le haya dado. Si estamos unidos a Cristo, necesariamente debemos servir a nuestros hermanos. Y esto va a sonar un poquito fuerte, pero es verdad. El miembro de la iglesia no es aquel que se limita solo a asistir y a recibir una palabra. El miembro de la iglesia tampoco es aquel que se limita a recibir un consejo o a recibir un mercado. El miembro de la iglesia no solo recibe, por supuesto recibe muchas cosas, pero no solo recibe, él también da. Él da de lo que tiene, y no solo da de lo que tiene, sino que se da a sí mismo para los demás. Hermanos, mi anhelo es que haya el día en que usted pueda decirle a otro: ¿sabes qué? Yo te voy a servir a ti el domingo. Yo voy a estar ahí para ti el domingo. Lo que me necesiten, yo voy a estar. Yo voy a estar ahí. Me doy a mí mismo por ustedes. Eso es en parte, gran esencia del Evangelio. Y en resumidas cuentas, eso es un miembro de la iglesia. Finalmente, para resumir todo lo que he dicho, a ver si de pronto pueden procesar toda esta información. La membresía de la iglesia es un concepto bíblico y con propósito. La membresía nos enseña que fuimos creados para vivir en comunidad, y aunque la vida en comunidad es difícil, tenemos la confianza de que Dios está restaurando las relaciones por medio del Evangelio. Por tal razón, yo los motivo y los exhorto a hacer una profesión de fe creíble. Los motivo y los exhorto a congregarse cada semana, a asistir a los estudios que haya, a las escuelas que haya. Les motivo a sujetarse a los pastores que gobiernen bíblicamente, y también les motivo a servir a otros conforme a los dones que Dios les haya dado. Eso es lo que hace un cristiano bíblico, y así es como funciona una iglesia bíblica. Ahora, si esta es la primera vez que vienes a la iglesia, comprendo, estás perdido, no tienes idea de lo que está hablando este señor. Quizás oxímoron lo entendiste, pero el resto no. Bueno, si ese es el caso, yo quiero motivarte a que tú te comprometas con el Evangelio de Jesucristo. Si tú no tienes una relación con Dios, yo quiero decirte que tu relación con Dios está rota a causa de tus pecados. Y la única manera de restaurar esa relación es a través de Cristo. Comprométete con el Evangelio. Y si te sientes solo, si has sentido que tu familia te ha dado la espalda, que tus amigos te han dejado solo, que al final de cuentas tenías muchos amigos y algo sucedió y te abandonaron, hay un pueblo, el pueblo de Dios, al que cuando nazcas de nuevo serás injertado y tendrás hermanos y hermanas, no perfectos, pero estarás unido a Dios y su pueblo. La gran esencia del pacto del Señor es que Él es nuestro Dios y nosotros seremos su pueblo. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Restaurará el Señor Jesucristo tu relación con Dios y con otros hermanos. Ahora,
Si usted ya viene a la iglesia y asiste con regularidad, yo le invito a que se evalúe. Yo tuve que evaluarme mucho de lo que aprendí hoy. No creerán que yo soy el más contento o el ejemplo perfecto de la vida en comunidad. No lo soy. Pero si usted viene con regularidad a la iglesia, evalúese. ¿Usted es una persona individualista? ¿Usted prefiere estar solo, aislado, sin comprometerse con nada, sin comprometerse con nadie? Si usted es una persona así, este es el momento para que las cosas cambien. Ahora, si usted anhela la comunidad, yo le invito a que usted aproveche el proceso de membresía que tenemos en la iglesia para que hagamos parte del cuerpo de Cristo y nos comportemos como el cuerpo de Cristo. En resumen, tú necesitas la iglesia y la iglesia te necesita a ti.